En este vídeo explicaremos cómo cargar el contenido del fichero de texto dentro de las estructuras de datos apropiadas. De esta manera, trabajaremos con la información en memoria y no estaremos realizando continuamente accesos al disco. Debido a que en las estructuras hay algunos datos que hasta ahora no contempla la función cargar, vamos a agregar nuevas variables para contemplar esa información que nos falta. Como de tipo entero, agregamos la variable para gestionar las partidas ganadas, el número de jugadores y un contador que nos servirá para recorrer el vector de jugadores. En el tipo tPalabra ponemos el nombre del entrenador. En el fscanf, hasta el momento, solamente tenemos el código del equipo y el nombre del equipo, con lo cual nos falta agregar el nombre del entrenador, el número de partidas ganadas y el número de jugadores. Vamos a agregarlo. Las partidas ganadas son de tipo entero. No olvidemos actualizar el número de variables que estamos leyendo. Antes eran 2, ahora son 5. El siguiente paso es copiar los datos que hemos leído del fichero en la estructura correspondiente. Copiaremos la variable del nombre del entrenador en la estructura, tal y como se hizo con el nombre del equipo. Recordad que usamos un string copy porque tanto la variable del nombre del equipo como la del entrenador son variables de tipo string. Ahora copiaremos las variables partidas ganadas y número de jugadores. Lo hacemos en la misma forma en que copiamos el código del equipo, que también era una variable de tipo entero. Y finalmente lo que nos falta es leer los códigos de los jugadores que están en el vector de jugadores. Para ello, el primer paso es inicializar la variable cont a 0. Y hacer un bucle while para recorrer todos los elementos del vector. El bucle se ejecutará mientras el contador sea menor que el número total de jugadores. El contador menor que el número total de jugadores. Dentro del bucle escribiremos un fscanf para leer del fichero de texto el código del jugador. Copiaremos esa variable en la estructura donde está el vector de jugadores. Ponemos ERR para hacer un control de errores. Leeremos del fichero de entrada ya que la variable es int. La variable que vamos a leer es un entero. y ponemos finalmente la estructura donde cargaremos el dato.
que es esta. Como de momento solamente leeremos el código del jugador, escribiremos la verificación de un único elemento leído. Si RR es diferente de 1, entonces nos retornará un código de error. En caso contrario, aumentaremos el contador para que el bucle no sea infinito. Y para pasar al siguiente elemento. Bien, continuamos analizando la función cargar y vemos que una vez se han cargado los datos del fichero en las estructuras de datos correspondientes, debemos actualizar el campo num, que es el que nos indica el número de elementos que tiene la estructura. Finalmente, cerramos el fichero. Si no ha habido errores, retornamos un 0. Y así tenemos lista la función cargar. Vamos a probarla, pero antes no olviden actualizar el fichero de datos.